Hola a todos mis viajeros y curiosos del mundo. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura, un poco diferente, un poco salvaje y completamente inolvidable. Prepárense para escuchar una historia que te hará replantearte la forma de viajar, una que mezcla la sed de exploración con la necesidad humana más básica. Estamos hablando de Cans y de Met, dos almas trotamundos que, cansados de la rutina, de los hoteles impersonales y de las comodidades predecibles, decidieron conquistar Oporto, durmiendo juntos por sus calles. Sí, han oído bien. Sin techo, sin billetera de lujo, solo la ciudad y ellos. ¿Se imaginan? Si esta premisa ya les ha picado la curiosidad, no duden ni un segundo en darle a ese botón de suscribirse, que aquí prometemos historias que te sacan de la zona de confort y te llevan a lugares insospechados. Viajar para muchos de nosotros implica planificar. Reservar vuelos, elegir hoteles que tengan buenas reseñas, pensar en los restaurantes de moda. Y no me malinterpreten, eso tiene su encanto. Es la arquitectura de la aventura, cada reserva, cada detalle, un ladrillo en la construcción de la experiencia. Pero, ¿qué pasa cuando esa planificación se vuelve una carga? ¿Qué pasa cuando el deseo de conocer un lugar se ve empañado por la logística, por la burocracia de las comodidades modernas? Cans y Met, al parecer, llegaron a ese punto. Cansados del viaje, esa fatiga acumulada de tantos kilómetros, tantas horas en aviones o autobuses, y quizás también, la fatiga de la vida misma, de la rutina que uno intenta dejar atrás al viajar. La llamada de la carretera, la promesa de lo desconocido, se había tornado en un eco lejano, ahogado por el murmullo constante de las obligaciones y las expectativas. Y Met es ese cómplice perfecto para una locura así, o quizás, la chispa que enciende la llama, la catalizadora de lo inesperado. Juntos formaban un dúo listo para romper moldes. Imaginen la escena, las luces de Oporto, esa ciudad vibrante con su río Duero serpenteando majestuosamente, sus puentes icónicos que son verdaderas obras de ingeniería y arte. Sus calles empedradas llenas de historia que susurran cuentos de navegantes y comerciantes, y sobre todo, su alma bohemia, esa energía que fluye libremente por sus callejones y plazas. Y en medio de todo eso, dos personas decidiendo que su cama esa noche no será un colchón mullido con sábanas perfumadas, sino el frío y a veces rudo suelo de una plaza bajo la bóveda celeste, un banco en un parque bañado por la luz de la luna, o quizás, el escalón de una iglesia antigua, testigo silencioso de siglos de devoción y vida. No es solo una cuestión de ahorrar dinero, aunque seguramente fue un factor. Ahorrar era una consecuencia, no el objetivo principal. Es una declaración de intenciones. Es un desafío a la norma. Es una forma de decir, Oporto, te queremos conocer de verdad, sentirte en cada rincón, escuchar tus secretos en el silencio de la noche, y no solo visitarte a través de la ventana tintada de un hotel o la pantalla de un móvil. La idea de dormir en la calle puede sonar extrema, incluso un poco peligrosa, y sí, hay que ser claros, no es para todo el mundo y requiere una preparación mental y física importante, además de tomar precauciones. No se trata de una imprudencia temeraria, sino de una decisión meditada, una apuesta por una experiencia más cruda y auténtica. Pero lo que Cans y Met hicieron no fue pedir limosna ni vivir en la indigencia. Ellos tenían una mochila con lo esencial, sacos de dormir, algunas provisiones, una linterna, y una determinación férrea, casi una obsesión por la experiencia. Su objetivo era sumergirse en la ciudad, sentir el pulso de sus noches, ver cómo cambiaba el paisaje con el amanecer, escuchar los sonidos que solo se oyen cuando la mayoría duerme, cuando la urbe se despoja de sus máscaras diurnas y revela su esencia más íntima. Piensen en las sensaciones. El viento fresco en la cara mientras intentas conciliar el sueño bajo un manto de estrellas, cada parpadeo del firmamento una invitación a la reflexión. El sonido lejano de la música de un fado, melancólico y profundo, escapándose por una ventana entreabierta, narrando historias de saudade y pasión. El olor a pan recién horneado que anuncia el nuevo día mucho antes de que el sol aparezca por completo por el horizonte, una promesa de calidez y sustento. Estas son las experiencias que a menudo, los viajeros convencionales se pierden. Se quedan en la superficie, en lo visible, en lo turístico, en la experiencia curada y empaquetada. Cans y Met querían ir más allá. Querían sentir la ciudad en su piel, en sus huesos, en la médula de sus huesos. Querían ser parte de Oporto, no solo observadores. Y no se trata solo de la aventura en sí,
de la pura adrenalina de lo inusual, sino de la conexión que esto crea, no solo con la ciudad, sino entre ellos. Imaginen compartir esa vulnerabilidad, esa exposición al mundo exterior, esa dependencia mutua para sentirse seguros y acompañados. Dormir juntos en la calle en un contexto de exploración voluntaria y consensuada, forja un vínculo especial, más allá de las relaciones convencionales. Es compartir una intimidad radical, lejos de las comodidades y las estructuras que suelen crear barreras artificiales. Se miran a los ojos bajo la luna, cada uno leyendo en el rostro del otro la misma mezcla de excitación, quizás un poco de miedo, y una profunda, casi abrumadora, sensación de libertad. Son dos náufragos voluntarios en un océano de asfalto, unidos por su audacia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues seguramente con ingenio y observación aguda. Buscaron rincones que parecieran seguros, resguardados, quizás con cierta privacidad para poder desplegar sus sacos de dormir con un mínimo de intimidad, pero sin aislarse por completo del pulso vital de la ciudad. Tal vez encontraron plazas poco transitadas al caer la noche, o parques amplios donde la oscuridad ofrecía un manto protector. La clave está en la observación, en la adaptación, en la lectura del entorno. Cans y Demet debieron haber pasado horas observando la ciudad durante el día, identificando esos lugares que de día son concurridos y ruidosos, pero que de noche ofrecen una tranquilidad inesperada, un refugio efímero. Quizás se guiaron por el flujo de los locales, buscando esas zonas que se sumían en un silencio relativo, o esas esquinas que parecían invitarlas a un descanso provisional. ¿Y la comida? ¿Cómo se las arreglaron con la logística del sustento? Bueno, Oporto es una ciudad que invita a la exploración culinaria, a dejarse seducir por sus sabores, y seguramente no se privaron de probar sus delicias. Pero quizás optaron por picnics sencillos, comprando pan fresco, queso y fruta en mercados locales, disfrutando de sabores puros y directos mientras el sol se ponía sobre el Atlántico. O quizás se permitieron alguna cena económica en tascas tradicionales, esos lugares auténticos donde la comida es casera, preparada con amor y sabiduría, y el ambiente es acogedor, un remanso de calor humano. La clave de nuevo está en la simplicidad, en no depender de grandes lujos para disfrutar de la gastronomía local. A veces los sabores más memorables se encuentran en la sencillez, en la autenticidad de lo cotidiano. Además, no podemos olvidar el aspecto del respeto y la responsabilidad. Viajar de esta manera implica una responsabilidad enorme hacia la ciudad y sus habitantes. Cans y Demet seguramente se esforzaron por dejar cada lugar impecable, por no dejar rastro de su paso, por no molestar a los residentes, por integrarse discretamente en la vida nocturna de la ciudad. No se trata de ser un problema, de generar un conflicto, sino de ser parte de la experiencia, de vivir la ciudad de una manera menos intrusiva pero más profunda. Es un acto de coexistencia, de humildad ante el entorno. Imaginen la gratitud de un portero que al amanecer encuentra la plaza tal como la dejó, sin rastro de vagabundos o altercados. La noche en Oporto debe haber sido una experiencia sensorial increíble. Las luces de la Ribeira, creando un caleidoscopio sobre las aguas del Duero, invitando a la ensoñación. El sonido de las gaviotas, un recordatorio constante de la cercanía del mar, incluso en la quietud nocturna. El murmullo de las conversaciones que se apagan lentamente en los bares y restaurantes, como un suspiro de la ciudad que se prepara para el descanso. Y luego el despertar. Imaginen abrir los ojos y ver el amanecer tiñendo de oro las colinas de Vila Nova de Gaia, con el sonido de los tranvías empezando a rodar por las calles, un preludio al nuevo día. Es una conexión directa con el ritmo natural de la ciudad, una sincronización que muchos de nosotros, encerrados en nuestras habitaciones de hotel con cortinas opacas y horarios artificiales, solo podemos imaginar. Es ver la ciudad despertar desde dentro, no desde fuera. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa viajar. ¿Es solo coleccionar sellos en el pasaporte, visitar monumentos icónicos y sacarse fotos para alimentar las redes sociales? ¿O es sumergirse en la esencia de un lugar, sentir su energía, conectar con su gente de una manera más humana, y sí, incluso con sus calles, con su arquitectura nocturna? Cans y Demet con su audacia y su espíritu libre nos demuestran que hay mil maneras de experimentar el mundo, y que a veces, las experiencias más ricas, las más transformadoras, vienen cuando uno se atreve a salir de los senderos trillados, a desafiar sus propias comodidades, a abrazar la aventura en su forma más pura y salvaje. Y no podemos obviar el componente social de esta experiencia. Dormir en la calle incluso de forma voluntaria,
te expone a diferentes realidades, a diferentes facetas de la vida urbana. Te fuerza a interactuar con personas que quizás de otra manera nunca cruzarías. Quizás se encontraron con locales curiosos que les ofrecieron una bebida caliente o un consejo sobre dónde pasar la noche. Quizás se toparon con otros viajeros que compartían una filosofía similar, almas gemelas en busca de lo auténtico. O incluso quizás se encontraron con personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que sin duda les daría una perspectiva mucho más amplia y empática del mundo, una dosis de humildad y gratitud por sus propias circunstancias. La historia de Kans y de Met no es solo una anécdota de viaje, es una filosofía de vida. Es una invitación a cuestionar nuestras propias rutinas, a buscar la autenticidad en un mundo cada vez más artificial, a atrevernos a ser un poco más salvajes, un poco más libres, un poco más nosotros mismos. Es una forma de decir que la verdadera riqueza no está en lo material, en las posesiones acumuladas, sino en las experiencias vividas, en las emociones sentidas, en las conexiones forjadas. Es un recordatorio de que la vida es una aventura, y que nosotros somos los capitanes de nuestros propios barcos. Claro que hay riesgos, y es importante ser conscientes de ellos. La seguridad personal es primordial, y este tipo de viaje requiere una planificación cuidadosa, incluso si esa planificación consiste en tener planes de respaldo, en ser muy observador y en confiar en la intuición. Pero la recompensa a la sensación de libertad, de conexión profunda con el lugar que visitas, de autoconocimiento intensificado, puede ser inmensa. Es un salto al vacío, pero un salto hacia uno mismo. Y así Kans y de Met conquistaron Oporto. No con espadas ni ejércitos, sino con la determinación de sus pies que recorrían sus calles, la apertura de sus mentes que absorbían sus maravillas, y la valentía de sus corazones que latían al unísono con el ritmo de la ciudad. Conquistaron Oporto durmiendo juntos por sus calles, sintiendo cada adoquín bajo sus sacos de dormir, cada brisa que acariciaba sus rostros, cada sonido que llenaba sus noches. Se llevaron de esa ciudad no solo recuerdos, sino una parte de ella, grabada en su piel, en su memoria, en el tejido mismo de su ser. Se llevaron la esencia de Oporto destilada en la alquimia de la noche y la calle. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña que la aventura está ahí fuera, esperando a ser descubierta, a menudo en los lugares menos esperados, en las sombras de lo cotidiano. Nos enseña que la verdadera exploración no siempre requiere grandes presupuestos o lujos ostentosos, sino una mente abierta, un espíritu audaz y la voluntad de salir de la propia burbuja. Y nos enseña que a veces las experiencias más profundas, las que nos marcan para siempre, se encuentran cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, a ser un poco más Kans y un poco más de Met. Espero de verdad que esta historia les haya transportado a las calles de Oporto, que les haya hecho soñar con esa libertad y esa conexión tan profunda con el mundo. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan. ¿Se atreverían a hacer algo así? ¿Qué les parece la idea de Kans y de Met? ¿Han tenido alguna experiencia de viaje que les haya sacado completamente de su zona de confort, que les haya hecho replantearse sus propias concepciones de la aventura? Déjenmelo saber en los comentarios, que me encanta leer sus historias y sus reflexiones, y a menudo encuentro en ellas la inspiración para nuestros próximos vídeos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo juntos los rincones más insospechados del mundo, los secretos mejor guardados de cada destino, y las historias más inspiradoras de viajeros audaces, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos trotamundos, con aquellos que sueñan con romper la rutina, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo viaje.